Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos aquí en Acapulco con un hermoso clima y vamos a tener una conferencia en donde Dios va a estar confrontando nuestros corazones, animando nuestros corazones, pero sobre todo trayendo libertad. Así que vamos a iniciar esta conferencia que tiene inicio en el libro de Génesis, capítulo 37, versículos 5 al 11. Si me acompañan, Génesis 37, 5 al 11. Dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. Y sus palabras, 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. La conferencia tiene como título Un corazón libre de envidia. Y en esta tarde vamos a ver varios personajes de la Biblia que algunos tuvieron envidia y otros le tuvieron envidia. Y no podíamos dejar pasar este tema sin mencionar a José. Porque la envidia no comienza en las acciones externas, en las cosas que nosotros hacemos. La envidia inicia en nuestro corazón. Es ahí donde el descontento, este dolor, este resentimiento por el éxito de otras personas, por los triunfos o los logros, empiezan a incomodarnos. Vemos que aquella persona tiene reconocimientos, que tiene mayores oportunidades que yo, y surge esta palabra, este sentimiento que se llama envidia. En la Biblia, la envidia puede crecer hasta destruir familias, amistades, iglesias, incluso hasta ciudades enteras. Y vamos a ver qué es la palabra envidia. Muchos ya la hemos escuchado, pero hoy vamos a examinar así con lupa lo que quiere decir envidia. Y envidia proviene del latín y nos dice que es invidia, no envidia, invidia. Y esto significa in, que quiere decir hacia o sobre. Y en este sentido es como que da una dirección, que va hacia algo. Significa ver o mirar. Literalmente se traduce como mirar con malos ojos o lanzar una mirada así malévola o echar mal de ojo, como algunos dicen. En la historia, este concepto refleja la creencia. Antes se creía que una mirada cargada con resentimiento, con negatividad, podía traer una desgracia a alguien. Así que hemos sentido algunas miradas. ¿Quién ha sentido algunas miradas así como que ay, siento que esa persona como que me mira mal, me mira feo? A esto se está refiriendo. También vemos estas famosas pulseras de los bebés. ¿Sí las han visto? Unas pulseras rojas que les ponen que para que no les echen el mal de ojo. Pero vamos a ver la traducción en la Biblia. En la Strong nos dice que viene del griego patonos
Y envidia es rencor, o sea que no se queda nada más como una miradita fea así, sino que va más profundo. Rencor también nos dice que es un sentimiento puramente negativo. Es destructivo, puede ser un resentimiento, algo del pasado que te escarba y reaccionas de alguna manera con tristeza por el éxito de otra persona, por algún triunfo. Entonces, la envidia, en resumen, son estos celos, este resentimiento, esta tristeza, este disgusto por el bien de otra persona. Entonces, pero aquí nos dice que no simplemente es este deseo, sino es sentirse mal, o sea, sentirse mal, triste porque a alguien le está yendo bien. En Gálatas 6:26 nos dice que la envidia es un fruto de la carne, es una obra de la carne. Y fíjense que en el hebreo lo que está hablando esta envidia aquí en Génesis de José y sus hermanos, dice que se expresa como traducirse con celo o envidia, ponerse rojo, sentir un ardor, sentir un profundo enojo por la otra persona. Y esto es lo que sentían los hermanos de José. Algunos teólogos dicen que José, como era inmaduro, como era pequeño, pues era un tanto presumido, orgulloso, soberbio. Entonces nos muestra aquí que lo primerito que hizo José es que fue con sus hermanos a contarle el sueño, el primer sueño. El segundo sueño dice que también fue con sus hermanos, pero después fue con su papá, y su papá fue el que lo reprendió. A veces nosotros causamos envidia en las personas. Muchas veces no nos damos cuenta, lo hacemos de manera que no es intencional, como un ejemplo, subes en las redes sociales que vas a comer a tal lado, que vas a tal fiesta, que eres muy sociable, que andas por aquí, que andas por allá, que sales de viaje, ya los mañosos ya saben que no estás en casa, que sí tienes para pagar alguna extorsión. ¿Por qué? Porque nosotros producimos esa envidia como lo estaba haciendo José. José es lo que estaba provocando en el corazón de sus hermanos. Primero, su padre le había dado una túnica y él, en lugar de ser más humilde, en lugar de, la Biblia nos habla que tenemos que ser prudentes, pues vemos aquí que José no lo fue. Y vemos que esta envidia en la familia de José trajo mucha destrucción. Aunque sabemos que los sueños venían de parte de Dios, pues de cierta forma José fue negligente, ¿verdad? Porque provocó que lo aborrecieran. No estoy diciendo que fue culpa de él que lo vendieran y que fuera esclavo. Había un propósito, un plan, pero muchas veces nosotros despertamos o causamos ciertas cosas en las personas que están a nuestro alrededor. Y la envidia hizo ver que a sus hermanos, a José, como un enemigo. No lo veían como un hermano, lo veían como un enemigo. Y muchas veces como papás, en el caso de su papá, de José, ¿verdad? Podemos generar envidia en nuestros hijos. Nosotros sabemos que las mamás nos preguntan, ¿y tienes un hijo consentido? Y decimos, no, yo los amo a todos igual, no, para nada. Pero muchas veces nosotros vemos que un hijo es más obediente que el otro, ¿sí o no? Que es más cariñoso que el otro, y cometemos el error de compararlos, de decirles, es que tu hermano sí hace, tu hermano es más obediente, él saca buenas calificaciones, mira, con tu hermano no batallo. Y ahí está la envidia disfrazada sutilmente, generando comparación en ellos, como lo hizo este papá de José al regalarle una túnica. Vas, sales y a veces le traes un regalo, un chocolate, un dulcecito. ¿A quién? A tu hijo el más pequeñito. Ay, porque él pues se queda llorando y entonces se lo traes. ¿Y los demás? ¿Qué sucede?
se quedan viendo, ¿no? Así como, ¿y a mí por qué no? Era lo mismo con José, él era el más pequeño de su familia y muchas veces nosotros cometemos ese error y estamos alimentando sin querer, sin darnos cuenta, la envidia en nuestros hijos. Hay hijas que dicen, yo nada más tuve un hijo porque yo no tuve la ayuda de nadie. Mi mamá nunca me ayudó. Yo veía si se me enfermaba, si yo andaba ahí dando las vueltas, padecía. Pero mi hermana Julanita, que mi mamá vive en la misma ciudad, tuvo 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, pues sí, mi mamá ahí estaba cuando se aliviaba, ahí estaba cuando se enfermaba. ¿Qué hay? Resentimiento. Y dijimos que esto es el inicio a la envidia. Hace unas semanas una vecina me dice, este caso, ¿no? Yo tuve un hijo nada más porque la verdad me la veía muy difícil, pero yo veía que tú cada vez que tenías un hijo, tus papás venían, tus amigos te visitaban y ya tenías otro hijo y ya estaban ahí y ya yo ni me daba cuenta, o sea, yo no me daba cuenta que estaba generando envidia. Digo, ya no voy a tener hijos, pero eso a veces produce el resentimiento, la amargura que se desenfrena y trae muchas consecuencias que vamos a estar aquí viendo. Entonces, ¿la envidia puede entrar en nuestra casa? Claro que sí. Entre hermanos, ves a ese hermano que le está yendo bien, que está viviendo prósperamente, que tiene un matrimonio estable, que tiene mayores oportunidades que tú, y a veces dices, en lugar de alegrarte, comienzas a criticarlo, comienzas a minimizar o hablar mal de él. No, pero es que él está mal porque le está dando todo a sus hijos. No, de seguro ni los educa bien. Se me hace que su esposa nada más está por el dinero. Y ahí empiezas a minimizar. No te alegras por lo que está pasando. Una hermana tuya compra una casa con mucho esfuerzo, y ya y Dios la bendijo y todo. ¿Y qué pasa? O sea, ni es para tanto, es una casa X, ha de haber metido el Infonavit y ni que fuera la gran cosa, ¿verdad? Y eso empezamos a normalizar la envidia. Y una cosa es la admiración que nosotros podamos tener a alguien, ¿verdad? Que Dios bendijo y gracias a Dios, qué bueno, pero la envidia les dije que es un sentimiento de molestia. Es un sentimiento que ¿por qué él tiene y yo no? ¿Por qué le está yendo bien? Muchas veces la envidia no solamente es en las cosas materiales, es ver al esposo de tu amiga que es más amoroso, es más detallista y ahí estás, ¿no? Diciéndole a tu marido, ojalá fueras como él, ¿no? Porque él sí, mira, le da flores, le trae esto, la lleva a cenar, pero tú ni siquiera me sacas. Ahí está saliendo la envidia en el hogar. En la congre, ¿no? Ves a alguien que a lo mejor expone bien la palabra, que está dando testimonio, que ahí va con las luchas y todo, pero ahí va creciendo, ahí va madurando. ¿Y qué pasa? Tarde que temprano va a caer. Luego se ve ese hermano, mira, inició muy acá y luego se ve que es presumido. Y nada que ver. Vamos a Santiago 3:16, por favor. Santiago 3:16. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, la envidia lo único que revela es un corazón que ha dejado de agradecer a Dios y comienza a enfocarse en las otras personas, en lo que tienen, en lo que hacen. Como lo vemos aquí, ¿verdad? La envidia fue súper visible en los hermanos de José. Y quiero ir con otro personaje de la Biblia que muchos conocemos, que es el rey David. El rey David tuvo envidia. En 1 de Samuel 18:7-9
Después de varias guerras ganadas y la popularidad de David ante la derrota de Goliat, las mujeres empezaban a cantar por las calles cuando pasaban los soldados que venían de la guerra y empezaban a cantar: Saúl mató a 1000 y David a su 10,000, y el pueblo se regocijaba, y así cantaban. Entonces Saúl, al escuchar esto, se llenó de envidia, de celo, de amargura, de lo que hablamos en el hebreo, de este ardor en su corazón, porque él fue el que permitió que esta comparación entrara en su corazón. Y él no solo vamos a ver que perdió su trono, sino perdió lo más importante, que fue al Espíritu Santo y la paz que Dios le daba. Y esto pasa en nuestros matrimonios. Nosotros que estamos ahí en matrimonios, muchos matrimonios de verdad piensan que no tienen envidia. Y quiero decirles que hay mucha envidia en el matrimonio, mucha envidia, dosis pequeñas de envidia en el matrimonio. Ves que tu esposo sale a trabajar y yo, ¿por qué tengo que quedarme aquí con los niños? Y yo tengo que estar aquí lidiando con estos chamaquitos, y él bien que sale y hace, aunque él fue a trabajar, pero tú ya lo estás viendo de otra forma. O de lo contrario, si a ti también te toca ir a trabajar, ¿verdad? Yo no quisiera ir a trabajar, ¿por qué tengo que ir? Él debería de sustentar todo, y ahí estamos con esta envidia disfrazada, siempre comparándonos, siempre porque a mí no me tocó esa esposa sumisa, esa esposa que sí obedece, esa esposa cariñosa. Siempre la envidia está asaltando nuestros corazones y llenándonos de ira. A veces como mujeres no nos explicamos por qué por las mañanas nos despertamos con tanta amargura, con tanto enojo. ¿Qué quieres? Ay, ¿para qué? ¿Otra vez? ¿Por qué? Porque muy probablemente la envidia ya entró en nuestro corazón y está haciendo estragos. Y esto es lo que pasaba con Saúl. Saúl estaba obsesionado con David. O sea, David ya estaba llevando su vida normal, pero Saúl todo giraba alrededor de David. Y hay personas que tienen a su David, que ya está haciendo algo, ya están ahí stalkeando en el celular a ver qué hizo, y mira, ya se compró esto, y ya tiene esto, y ya salió por acá, y genera amargura, resentimiento, enojo, y pasa igual que el rey David y Saúl. Este enojo y esta amargura lo llevó a hacer cosas que ahorita vamos a ver desastrosas. ¿Qué pasó con Saúl? Pues Saúl olvidó su propósito como rey. Definitivamente cuando él enfocó su mirada en David, toda su energía, su creatividad, todo se fue drenando poco a poco por la envidia que le tenía a David. Y es que la envidia hace que nosotros ya no veamos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida, que ya no nos gocemos por las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor, sino solamente nos centramos en lo que no tenemos, en lo que necesitamos, y vemos a la otra persona como un enemigo. Y entonces ahí nosotros vamos cayendo poco a poco. Este veneno está inundando el corazón y ya no puedes disfrutar nada, absolutamente nada. Ya no hay paz en tu corazón. Es como si cargaras algo pesado y caminaras durante los días y ya nada genera felicidad, ya nada genera gozo, ya nada genera paz. Ya todo te molesta, todo te irrita. Eso es lo que pasaba a Saúl. Y en 1 Samuel 22,
11 al 19, pasó algo, no hombre, malísimo. Saúl llegó a un punto tan, pero tan peligroso por la envidia. Y quiero contarles esto, que está ahí en Primera de Samuel. David es perseguido por Saúl. Entonces él, al huir, llega a una ciudad que se llamaba Nob. En esta ciudad era una ciudad de sacerdotes. Había hombres, mujeres, niños, animales y todo. Y David llega y ahí está el sacerdote principal que se llama Ahimelech. Entonces él, al llegar, no le dice que Saúl lo venía persiguiendo, él simplemente llega y como esta jornada muy cansada, vengo tal vez de una guerra, entonces Ahimelech, este sacerdote, le da pan consagrado y le da la espada de Goliat que se tenía guardada en esta ciudad. Entonces, pues ya David agarra fuerzas, se retira de esa ciudad y entonces Saúl, con esa amargura, ese enojo y ese resentimiento, llega a esta ciudad de Nob. Y llega tan molesto que les dice: ¿dónde está David? Sé que aquí lo tienen, sé que aquí estuvo él. Y Ahimelech le contesta: sí, aquí estuvo David, le di pan y le di. ¿Cómo es posible? Él atentó contra mí, él está atentando contra mi reino. Y obviamente que esta amargura había llenado su corazón y su mente de Saúl, al grado de decirles y levantarles falsos a estos sacerdotes, porque les acabo de mencionar que los sacerdotes desconocían el problema que había entre Saúl y David, pero Saúl aseguraba que estos sacerdotes le habían ayudado y lo trataba como un espía, como alguien que lo desechaba. Con tanta amargura y tanto resentimiento, le dijo a toda su guardia que eliminara a todos los sacerdotes. Imagínense, eran hombres consagrados a Dios. ¿Y qué pasa con los de la guardia? Ellos dijeron: no podemos hacer esto. Saúl, te amamos, nosotros peleamos a favor tuyo, pero nosotros no podemos matar a estos sacerdotes. Entonces un edomita que se llamaba Doeg, que estaba ahí, él dijo: yo sí, rey, yo los mato a todos. Y mató 85 sacerdotes, hombres, niños, animales, para querer apagar la ira y el enojo de Saúl. Imagínense, una ciudad completa sufrió por el pecado que comenzó en el corazón de este rey. Y tengamos cuidado, porque muchas veces nosotros hemos hecho lo mismo. Podemos decir: ¡ah, Saúl, qué bárbaro, qué malvado! Pero nuestra envidia ha generado discusiones en nuestra casa, ha afectado en nuestro matrimonio. Cuando empezamos a decir: sí, ya ves, tu papá, mira tu mamá, mira cómo es, mira, ya se fue y aquí nos dejó, no le interesa. Y ahí está el corazón de los hijos guardando el resentimiento, la amargura, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de soltar esta envidia que hay en nuestro corazón. No debemos de participar, porque es una obra de la carne y el Señor nos va a abrir los ojos si tú hoy dispones tu corazón y crees que Dios puede hacernos libre de estas ataduras. Jesús también fue objeto de envidia. Había líderes religiosos que estaban en contra de él, que todo le molestaba, multitudes que lo seguían. Ellos tenían celos por Jesús. Ellos pues obviamente perdieron esa influencia que tenían en el pueblo, esa importancia. Al llegar Jesús,
pues ya nadie iba a lo mejor a sus servicios, a la sinagoga, ya andaban ahí detrás de Jesús. Y en Marcos 15:10, si me acompañan, Marcos 15:10 dice: porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Incluso ahí, con Poncio Pilato, él reconoció, cuando se lo llevaron a Poncio Pilato, Jesús, él reconoció que estos líderes religiosos lo habían entregado por envidia. ¿Y por qué le tenían envidia? Pues porque veían que él tenía una autoridad espiritual. Ellos veían que él hacía milagros, que hacía prodigios, que hacía cosas sorprendentes, y la envidia que más les ardía era que el pueblo lo seguía, que tenía esa admiración de ellos, que tenía una influencia tremenda, y algo que les molestaba más era que él, Jesús, era un hombre santo y un hombre recto. Y muchas veces en la escuela, ¿verdad?, hay esta envidia de tú te estás guardando, o sea, ay, ¿qué es esto de la Virgen? ¿Qué es esto? Ay, ¿por qué haces eso? Y genera envidia en otros, incomodidad. Así Jesús, porque era un hombre recto, era un hombre que no había corrupción en él, como en los líderes religiosos que solamente les importaba el dinero del pueblo. ¿Y cómo reaccionó Jesús ante la envidia? Va esta parte en cómo nosotros tenemos que reaccionar ante la envidia de alguien. Ya vimos que nosotros no debemos de reaccionar, ¿verdad?, con envidia con otra persona. Pero ¿qué pasa cuando alguien externamente tiene envidia de nosotros? Y vamos a ver cómo Jesús respondió. Ahí en Primera de Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23 dice así: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús no respondió con venganza. Estaba en su derecho. Jesús los podía destruir porque le estaban levantando falsos. Eran mentiras lo que ellos hablaban acerca de él. Pero él no hizo eso. Entonces, cuando alguien nos critica, lo primero es regresarle el golpe, ¿verdad? También nosotros ir y hablar mal de esa persona, difamarla o decirle palabras ofensivas, ¿verdad? Y según nosotros, de esa forma le estamos como marcando el territorio límite. Pero Jesús no hizo eso. Jesús respondió con dominio propio. A veces lo cuestionaban estos líderes para hacerlo quedar mal delante de las multitudes, y él les respondía con amabilidad. Él les respondía a sus preguntas capciosas, su sarcasmo. Él no se dejó dominar. Y Jesús, a diferencia de Saúl, siguió enfocado en su propósito. Jesús no dejó de predicar. ¿Cuántas veces estamos haciendo algo bien y lo dejamos de hacer? Ay, para que no hablen de mí, para que no genere yo ahí contienda, división. Mejor ya me voy a aplacar, ya me voy a callar. No, Jesús siguió sanando, siguió sirviendo. A pesar de las críticas, a pesar del rechazo, él continuó su propósito. Y acompáñenme ahí a Juan 17:4, por favor. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Vemos cómo Jesús estaba consciente del propósito que tenía en esta tierra. Que nada derribe lo que Dios te ha llamado a hacer. Nada. Deja que esas voces
se callen por sí mismas. No pelees tú una batalla por querer ganarla, deja que el Señor sea el que pelee por ti. ¿Y cómo respondió Jesús a esta envidia? Respondió con amor. Mientras era crucificado, ¿qué dijo? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. No, su corazón no gritó el resentimiento, la amargura, el enojo, sino que él actuó con amor. En Lucas 23:34 es lo que nos dice: Padre, perdónalos. Perdonar no es fácil, nada fácil es perdonar. Solamente Dios nos puede ayudar a que nosotros podamos perdonar genuinamente. Mientras que la envidia produce odio, el corazón de Jesús produjo perdón. Y Cristo no se sintió una víctima, porque muchas veces esta envidia te puede hacer creer que tú eres una víctima. Jesús no actuó como una víctima. Él actuó con convicción, con decisión, sabiendo que en él tenía que producir este fruto de amor que solamente el Espíritu Santo puede generar en nuestros corazones. De manera natural, tú y yo somos pecadores. Hay envidia en nuestro corazón, hay rencor, hay resentimiento. La Biblia nos dice que no hay justo, no hay bueno, ni aún uno, nadie. Así que nosotros no estamos exentos de la envidia, pero nosotros podemos ir a Jesús. Dejemos de alimentar este resentimiento, considerándonos como víctimas de la situación, de las personas, sino tenemos que perdonar y reconocer si hay envidia en nuestro corazón, porque nosotros no podemos recibir un perdón si no reconocemos nuestras fallas. David decía en Salmos: examina, oh Dios, mi corazón y muéstrame, porque nosotros creemos que no tenemos envidia, pero a la luz de Jesús, cuando nosotros nos exponemos a la luz de Jesús, Él nos muestra. ¿Y sabes qué? Tal vez en este momento Él te está dando unos flashazos que te está recordando en qué momento tuviste envidia. Tal vez hasta la persona con la que tuviste envidia. Los hermanos de José respondieron con envidia, con traición. Saúl vimos que respondió con envidia. ¿De qué forma? Con persecución, con violencia. Y los líderes religiosos de igual forma respondieron entregando a Jesús. La envidia no trae nada bueno. Y si tú sigues abrazando la envidia, tarde que temprano serás sepultado por ella. Jesús siempre responde con humildad, con dominio propio, con perdón, con obediencia. Y tú puedes decir: pero es que era Jesús, yo no soy Jesús. Pero Él nos ha dado al Espíritu Santo, que Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, que Él no se asusta de las tentaciones ni del pecado, porque para eso fue enviado a esta tierra, para ayudarnos en estas debilidades, en estas tentaciones. Así que ese poder que resucitó a Cristo, que lo hizo caminar en obediencia, es el mismo poder que Él nos ha dado a través de su Espíritu Santo, y que nosotros podemos ser parte de un instrumento de bendición, de amor, de generar esta paz que solamente el Señor puede dárnoslas, porque Él es la fuente de esta paz inagotable. La envidia siempre va a buscar destruir.
Pero el amor de Cristo siempre va a buscar restaurarnos, levantarnos, animarnos. Él nos confronta hoy no para que te quedes ahí sentado, sino para que eches mano de lo que Dios ha puesto. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este versículo es el antídoto para la envidia. La humildad y el amor de Jesús fue el modelo perfecto que Él nos dejó a nosotros. Debemos de buscar esta dependencia en Jesús. Primer paso, identificar la envidia. Cuando sientas este sentimiento en tu corazón, que es algo normal, se puede decir, que vamos a sentir porque somos humanos, ve a las plantas de Jesús y reconoce tu pecado. Pecado no confesado es pecado no perdonado. Necesitamos ir delante de su trono de gracia y reconocer lo que hay en nuestro corazón. Y te invito a que cierres tus ojos ahí, vamos a orar. Y sé sincero con el Señor Jesús. Él no está aquí para juzgarnos, para condenarnos, sino está aquí para que podamos recibir su perdón, su restauración, para que Él pueda escarbar en este corazón, como dice Jeremías, perverso y engañoso. Y que la envidia muchas veces está disfrazada, justificada, victimizada. Pero hoy el Señor quiere que tú y yo podamos ser libres de esta envidia, libres de este rencor, de este resentimiento que no nos deja vivir en paz, que día a día nos atormenta, que nos quita el sueño, que tenemos a ese David en nuestra mente solo pensando qué es lo que hace, por qué él recibe más bendiciones, por qué él tiene lo que yo no tengo. Así que en esta noche, habla con Jesús y sé sincero delante de Él. Si has tenido envidia a algún familiar, algún amigo, aún alguna persona aquí de la congregación, Él está aquí para hacernos libre, para traer libertad a este corazón cautivo, a la carne, a estos deseos que están en nosotros. Dile: Señor Jesús, quiero ser libre de toda envidia. No quiero que esto consuma mi corazón, mi vida, que traiga enfermedades, que traiga situaciones de división en mi familia. Te pido que tú vengas y reines en mi corazón. Ayúdame, Señor Jesús, porque en esta noche reconozco que te necesito, que he tratado de tener buenos deseos por esa persona, he intentado alegrarme, pero no lo logro. Pero hoy vengo delante de ti, a un Dios justo, a un Dios que sabe mis debilidades, que conoce este corazón. Y te pido de tu ayuda. Te pido, Señor, que día a día pueda correr a ti, a tus brazos. Que día a día, cuando este sentimiento quiera asaltarme, pueda ir y reconocer delante de ti para ser libre. Ayúdame. Y aun si hay personas que han tenido envidia de mí y que yo no puedo perdonar, que yo las veo en mi trabajo y siento enojo, he sentido
hasta deseos de que les vaya mal, de que algo les pase, porque injustamente tienen envidia tal vez de mí. Señor, yo los perdono en esta noche y te pido que seas tú mi justicia, que seas tú, Señor, quien pelee mis batallas. Te entrego, Dios, este resentimiento hacia ellos, este ardor en mi corazón. Y te doy gracias porque sé que me has escuchado, porque sé que tú eres el único Salvador, ayudador, que en esa cruz moriste por mí, por mis pecados, y ahí clavaste la envidia, clavaste estos celos, y tú me has dado libertad, salvación. Y de ahora en adelante voy a agradecer por todo lo que me has dado y lo que has puesto a mi alrededor. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en esa preciosa cruz. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén.